¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de los grandes números de una empresa? Hoy nos ponemos el impermeable y la lupa para convertirnos en detectives financieros. Vamos a meternos de lleno en el mundo de la auditoría y a desmitificarlo por completo. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? Vemos informes, gráficos, ganancias, pero ¿cómo sabemos que todo eso es real? ¿Quién se asegura de que las cuentas no solo cuadren, sino que cuenten la verdad? Bueno, aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, la auditoría externa. Pensemos en ella como una investigación oficial de las de verdad. Un experto, totalmente independiente, llega a la empresa para revisar las pruebas, analizar los datos y al final darnos la tranquilidad de que la historia financiera que nos están contando es confiable. Este será nuestro mapa para resolver el caso. Primero vamos a entender el contexto, el porqué de todo esto. Luego conoceremos a los detectives y su plan. Después, nos meteremos en la acción, a buscar evidencia. Veremos los peligros del camino, los riesgos y cerraremos con el gran final, el veredicto del auditor. Muy bien, empecemos por el principio. Todo buen detective sabe que lo primero es entender el motivo. O sea, ¿por qué es tan necesaria la auditoría? ¿Qué problema viene a resolver? Y aquí está la palabra clave de todo esto: confianza. Inversionistas, bancos, incluso los propios empleados, muchísima gente toma decisiones importantes basándose en la información de ese informe anual. El auditor entonces actúa como un sello de garantía. Su trabajo es fundamental para que ese ecosistema de confianza funcione. Perfecto, ya sabemos el porqué. Ahora conozcamos a los encargados de la investigación y veamos cómo preparan su estrategia, porque aquí nada, pero nada se deja al azar. Por un lado, tenemos a la firma de auditoría. Pensemos en ella como la agencia de detectives. Y al mando de la operación está el socio del encargo, que vendría a ser el detective en jefe, la persona responsable de que cada pieza del rompecabezas encaje a la perfección. Pero, más allá de quiénes son, lo que realmente define a un buen auditor es su mentalidad. Dos cosas son sagradas: la independencia, o sea, no tener ningún interés personal que nuble su juicio, y el escepticismo profesional, que es esa actitud de cuestionarlo todo, de no dar nada por sentado hasta tener la prueba en la mano. De verdad, son sus herramientas más poderosas. Su plan de ataque tiene dos niveles. Primero, la estrategia global, que es la vista desde arriba. Define qué van a revisar, cuándo y con qué profundidad, enfocándose en las áreas de mayor riesgo. Y luego bajan al detalle con el plan de auditoría, que es básicamente el manual de instrucciones paso a paso de cómo van a conseguir cada una de las pruebas que necesitan. Y ahora sí, pasamos a la acción. Con el plan bajo el brazo, los auditores se arremangan y empiezan el trabajo de campo. Es hora de buscar las pruebas que sostendrán su veredicto final. ¿Y qué es exactamente la evidencia? Pues es todo. No hablamos solo de números en un Excel, son contratos, facturas, correos electrónicos, conversaciones con el personal, observar cómo se hacen las cosas, cualquier información que les ayude a formarse una imagen completa y fiel de la realidad de la empresa. Para encontrar esa evidencia, usan principalmente dos tipos de herramientas. Por un lado, los procedimientos analíticos. Esto es como buscar patrones, ver si los números tienen lógica entre sí. Por ejemplo, ¿es normal que las ventas suban pero los costos de producción bajen? Y por otro, las pruebas sustantivas, que es ir a la lupa, al detalle, revisar una factura concreta, llamar a un cliente para confirmar un saldo. Es un trabajo minucioso. ¿Y qué es lo que buscan con todo esto? Están a la caza de cualquier anomalía. Esta es la pista clave del detective. Una anomalía puede ser algo tan simple como un error al teclear un número, un despiste humano. O puede ser la punta del iceberg de algo mucho más grave, un fraude diseñado para ocultar la verdad. Claro que como en toda buena historia de detectives, el camino está lleno de peligros. En auditoría, a esos peligros los llamamos riesgos. Un buen auditor tiene que saber identificarlos, medirlos y manejarlos para no llegar a una conclusión equivocada. Lo primerísimo es saber diferenciar entre un error y un fraude. Un error es un tropiezo, no hay mala intención. Un fraude, en cambio, es una trampa. Es un acto deliberado para engañar. La intención lo es todo, y el auditor debe tener el olfato para distinguir entre ambos. Hablemos de los riesgos como si fueran capas. La primera capa es el riesgo de incorrección material. Este es el riesgo que existe de por sí en la empresa, incluso antes de que el auditor pise la oficina. Es la probabilidad de que los estados financieros ya contengan un error importante, simplemente por la complejidad del negocio o del entorno. Encima de esa capa ponemos la segunda, el riesgo de control.
Se supone que las empresas tienen sus propias defensas, sus sistemas de seguridad internos para evitar o pillar errores. Bueno, pues este riesgo es la probabilidad de que esas defensas fallen, de que el error se les cuele. Y si el error se les cuela a los controles de la empresa, llegamos a la tercera capa, que ya es un riesgo para el propio detective, el riesgo de detección. Y es que ningún auditor es infalible. Este es el riesgo de que sus propias pruebas y procedimientos no encuentren el error que ya se ha escapado. Si sumamos estas tres capas, llegamos al riesgo final, al más grande de todos, el riesgo de auditoría. Es la posibilidad de que, a pesar de todo el trabajo, el auditor emita un veredicto equivocado, que le dé el visto bueno a unos estados financieros que, en realidad, contenían un error importante. Es el peor escenario posible. Después de todo el análisis, de la búsqueda de pruebas y de navegar por todos estos riesgos, llega el momento cumbre. El detective financiero debe presentar sus conclusiones. Es la hora del veredicto. Pero ojo, este veredicto no es un simple culpable o inocente. Viene en distintos niveles de seguridad. Una auditoría completa, la más profunda, da un nivel alto de seguridad, lo que se conoce como seguridad razonable. Hay trabajos menos extensos, como una revisión, que dan una seguridad moderada, y a veces simplemente se ayuda a compilar la información, lo que no ofrece ningún aseguramiento. Y para que todo el mundo se entere, este veredicto final se publica dentro del informe anual de la compañía. A veces, si el auditor considera que hay algo súper importante que la gente debe saber, aunque las cuentas estén bien, puede añadir un párrafo de énfasis. Es como si nos dijera al oído, oigan, todo en orden, pero por favor fíjense bien en este punto en particular. Así que, después de este viaje, la próxima vez que tengamos un informe anual en nuestras manos, quizás ya no veamos solo una pila de números. Veremos el resultado final de una intensa investigación, de un detective financiero que trabajó para darnos confianza. La pregunta que queda en el aire es, ¿sabiendo todo lo que hay detrás, miraremos esos informes con los mismos ojos?